Muy buenos días, amables televidentes. Estamos ya prestos, como siempre, a llevarles a todos ustedes nuestro espacio de opinión y los comentarios sobre la realidad social, política y económica y aquellos temas que trascienden realmente al interés público. Agradecido, como siempre, a esta oportunidad de compartir con todos ustedes al Creador, al que todo lo hace posible y a quien agradecemos infinitamente y imploramos que la paz y la tranquilidad estén presentes en cada hogar dominicano, hoy, mañana y siempre. Así es que bienvenidos sean todos a compartir nuestra opinión sobre los temas que son de interés. Y precisamente dándole seguimiento, y los invitamos también a todos ustedes a que se detengan realmente a pensar. Estuvimos valorando, analizando y levantando nuestra propia opinión, que eso es lo más importante para llevar a cabo un proceso cabal de entendimiento y de conocimiento de la verdad con respecto a un hecho. Fíjense cómo, y este es el papel que ustedes tienen que intentar por lo menos ampliar la visión, el entendimiento, para poder dilucidar realmente cuáles son los problemas fundamentales del pueblo dominicano. Porque obsérvense que esa investigación de campo, esa muestra, esa encuesta, como se le denomina comúnmente, que hace la empresa Gallup para el diario Hoy, aquí en el país, hace un diagnóstico sobre la opinión que tienen los dominicanos de su realidad como nación, de su problemática. Y obsérvense el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en la formación de la opinión pública de un pueblo. Fíjense cómo el 89% de los ciudadanos tiene como interés fundamental la corrupción. El 89% es un índice que nos dice a nosotros que hemos ido avanzando, descendiendo en esa condición natural del dominicano a ser corrupto. Obsérvense que en una ocasión el expresidente Hipólito Mejía señaló que el 99% de los dominicanos en cierta manera son corruptos. Él lo englobó solamente a la clase política, pero eso no es un análisis correcto porque los políticos salen de la sociedad. Por ende, ese 99% hay que traducirlo al componente de la población dominicana. O sea, que hemos descendido realmente en esa escala de valores con respecto a la naturaleza misma del dominicano, que es corrupto por naturaleza. Y parece ser que esa es una condición que heredamos desde la propia historia del pueblo dominicano en sus orígenes. Porque, obsérvense cómo los legisladores reclaman como un derecho adquirido la corrupción que hay en aplicarse ellos mismos una exoneración abierta para la adquisición de un vehículo de motor. Y un derecho adquirido es aquel en el cual la persona prácticamente nace, lo adquiere con el transcurso del desarrollo biológico y social, entonces alcanza esa categoría. Eso es para que ustedes vean el grave problema que hay en la sociedad dominicana, que eso no se va a corregir con discurso ni con marcha en contra de la impunidad y la corrupción. Es algo que va más profundo
desde las raíces mismas de la formación del pueblo dominicano. Y como nacemos como pueblo, hay que reconocer que nosotros fuimos en el pasado, luego de la conquista de España, se estableció aquí un régimen de encomienda que se le aplicó a los ciudadanos, a los indígenas, que eran los pobladores originales de estas tierras. Pero ese régimen fue un fracaso en el sentido de que los indígenas no estaban preparados para un régimen de trabajo como el que los sometieron los colonizadores españoles. De ahí es que nuestra formación se fue debilitando, contrariamente a lo que aconteció con nuestro vecino Haití, que por eso ustedes tal vez no comprendan por qué los haitianos son más rígidos, más fuertes a la hora de realizar un trabajo y son más apegados a desarrollar cualquier labor con más vehemencia que los dominicanos. Bueno, pues eso tiene su origen en la herencia. Haití es una comunidad que tiene una herencia que viene de África con una esclavitud de más de 2000 años. Y contrariamente a la República Dominicana, que los españoles no aplicaron aquí la esclavitud, sino que aquí se estableció un régimen social donde los indígenas se les obligaba a trabajar realmente en condiciones forzosas, y eso fue prácticamente lo que extinguió a las primeras poblaciones indígenas aquí y dio origen entonces al nacimiento del mestizaje, que eran ya ciudadanos, que tenían otra visión por la herencia cultural española. Entonces se fue conformando esa comunidad basada ¿en qué? En el conuquismo. El dominicano en sus orígenes pues vivía de la tierra, de lo que la tierra producía. Entonces no había un desarrollo del capitalismo. Tanto es así que eso fue conformando ese espíritu de vagancia y de irresponsabilidad del pueblo dominicano, que era tan dramático, déjenme señalarle, que en el siglo pasado, para el año de 1930, cuando asciende al poder el general Rafael Leónidas Trujillo Molina, la gravedad de la situación del dominicano, el espíritu de vagancia era tan grande que muchos tal vez de ustedes, o aquellos que no tienen el conocimiento exacto de nuestra realidad social, de nuestro componente como pueblo, nuestra historia, es tan grave que los dominicanos en aquella época, al levantarse, lo hacían con un gallo en la mano y una botella de palo viejo en el bolsillo de atrás de su pantalón. En aquel entonces se le llamaba remúa. Trujillo decidió entonces, palo viejo, para los que no tienen la edad de conocer, todavía la Casa Bermúdez fabrica ese ron, pero en aquel entonces era el más popular. Los dominicanos se levantaban con un gallo en la mano y una botella de palo viejo en el bolsillo de atrás. Y eso era fiesta y mañana gallo. Trujillo entonces decidió crear la forma forzosa del trabajo y estableció que se castigaba la vagancia, el desahucio. No, usted no está haciendo nada, bueno, pues se le va a otorgar 10 tareas de tierra para que usted trabaje. Se crearon campos de concentraciones, como fue en el Cisay de Azua y en la zona del nordeste, en el Pozo de Nagua, donde se hizo muy popular un oficial llamado Tizón, que su nombre obedecía porque fumaba cigarrillos. Y en aquel entonces todavía el dominicano no conocía el sistema de encendido o fósforo, como se llama ahora técnicamente, modernamente, sino que era un tizón. Un tizón era un trozo de madera que luego de cocinar era con el medio por el cual se cocían los alimentos. Entonces uno de los presos era llamado para que le pasara un tizón de eso. Y el oficial que estaba dirigiendo esas plantaciones de arroz en el Pozo de Nagua, entonces subía un pie encima de un preso
en un pantano lleno de agua, que si sobrevivía cuando él terminaba de fumarse el cigarrillo, entonces contaba con vida. Fíjense cómo fue Trujillo moldeando la conciencia del dominicano hasta que él, con una visión clara, estableció entonces que el hombre de trabajo era su amigo. Entonces, prácticamente obligó a los dominicanos a desarrollar esa actitud. Viene el proceso de la democratización, es eliminada la dictadura y nace entonces este sistema político que ya ustedes ven el grado de degradación moral en que ha caído el pueblo dominicano. Se hizo un proceso en un salto muy elevado y se volvieron entonces a las raíces. Ahí andan los dominicanos que están siendo prácticamente sustituidos por una nueva corriente. Las relaciones económicas y sociales han cambiado y eso hace que el dominicano haya asimilado la política como la forma fácil de adquirir el cambio social que le permita pues alcanzar una posición. Y ese daño se ve en que los dominicanos entonces, moldeados por esa conciencia que es transmitida desde el poder, no tienen un proyecto claro de nación para definir realmente cuál es la naturaleza misma de los problemas que sí tienen que estar de forma vertical en la conciencia del dominicano. Por eso el dominicano, con esa campaña sistemática de los medios de comunicación que solamente identifican las variables de la corrupción y la impunidad, han llevado a los dominicanos al criterio de que somos corruptos por naturaleza. Hemos dejado a un lado los temas como son el desempleo, la deuda pública, que sí son problemas fundamentales en los cuales el dominicano tiene que ocupar la mente. No puede estar pensando simple y llanamente en que la corrupción y que la impunidad. No, tenemos que empezar a construir una nueva visión de país. Hasta tanto no logremos que los dominicanos, las generaciones futuras, entiendan que el problema de la integridad, de la moral, es fundamental, no vamos a obtener realmente una sociedad que dé al traste con los problemas fundamentales, porque la corrupción es parte, simple y llanamente, de esa panorámica, de esa visión, de esa actitud que se tiene con respecto al Estado dominicano. Es algo que las futuras generaciones tienen que tener muy presente si en verdad queremos construir una nueva República Dominicana. Porque por los niveles, eso no vamos a cambiarlo, porque si un político corrupto va a encontrar que el 89% de los ciudadanos practican de una u otra manera la corrupción, lo más normal es que él se identifique con ese corrupto, que es el que en definitiva, le permite conseguir a través de una canjilla algún regalo y algún aporte que se haga por cualquier afiliación. Entonces va a seguir encontrando mucho apoyo y entonces esa visión que tienen los legisladores del derecho adquirido, de ellos mismos dotarse de las condiciones materiales de progreso, eso hay que ponerle fin. ¿Y cómo se le pone fin? Cambiando la visión. Ustedes como ciudadanos son los que tienen que hacerlo. Nadie va a desprenderse de lo que tiene, identificando realmente personas y proyectos que den al traste con esa situación, si en verdad queremos construir una república justa. Vamos a hacer una pausa en esta mañana y vamos a honrar algunos compromisos comerciales y ya regresamos en nuestra propuesta a esta hora de la mañana. Bien.
Pues bien, dominicanos, ciertamente que nosotros como país tenemos que dejar a un lado eh, el querer encontrarle solución a los problemas de nuestro vecino Haití. Ahora que precisamente pues ya finalizado el calendario en el cual se estableció la salida definitiva de la fuerza que tomó el control por disposiciones de las Naciones Unidas, un ejército compuesto por varias naciones que ocuparon esa nación a raíz del golpe de Estado que se produjo en el 2004 al presidente Jean Bertrand Aristide en aquella ocasión, y que la crisis en Haití ha continuado porque imagínense ustedes que Naciones Unidas nunca ha tenido, como sí lo tenemos nosotros, ese interés en ayudar a Haití, que nos conviene realmente, y es algo que nosotros como país tenemos que seguir con esa visión de que Haití necesita una ayuda, pero que no sea en base al sacrificio nuestro, porque eso está poniendo en serio peligro la existencia misma de la República Dominicana, cuyo territorio se encuentra prácticamente ocupado por los nacionales de ese país. Recientemente, el gobierno de Taiwán, que hay que reconocer ese apego y ese interés que tiene esa provincia, que ellos se consideran país, pero China, la República Continental China, pues no los reconoce. Pero el país mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y en un gesto noble ha dotado al ejército de la República Dominicana, a las fuerzas que controlan la frontera nacional, de una serie de vehículos y de equipo sofisticado para el control de la frontera, ahora que ya prácticamente Haití ha quedado en manos de una fuerza que ha ido organizándose, aunque todavía no tiene un criterio ya de Fuerzas Armadas, pero sí tiene una policía que en el trajín del tiempo pues se ha ido conformando, pero que eso no es garantía. El problema no es la frontera. Mientras se esté mirando el problema de Haití, la República Dominicana, con el fortalecimiento de la frontera, eso va a ser un fracaso, pueblo dominicano. El problema va más allá. El problema de Haití es un problema que está prácticamente destruyendo nuestra identidad como pueblo. Es tan grave la situación que ya tenemos dominicanos de apellido Pie. Fíjense si esto es un problema que si no lo enfrentamos con valor, si no marchamos al frente de un proyecto que se conciba en función de definir totalmente nuestras leyes migratorias y que el problema humano se dé en función de una necesidad, no de una invasión, porque entonces se está destruyendo el alma de la República Dominicana. Eso tiene que tenerlo muy pendiente cada uno de nosotros como dominicanos. No es ni siquiera una labor del gobierno dominicano. Tiene que ser una actitud que esté en la mente de cada uno de los dominicanos. Porque si violentamos nuestro derecho a reclamar nuestra identidad y permitimos que esos planes aviesos, que ya no son un secreto para nadie, y que nosotros como país tenemos que tener mucho cuidado con el pensamiento, con la visión que plantean algunos dominicanos,
que basado en un internacionalismo y en un problema humano quieren provocar la desintegración de la República Dominicana. Y eso hay que ponerle mucha atención y tener mucho cuidado con no aceptar, porque cada quien aquí en la tierra, cada uno, tiene que tomar su cruz. No podemos echarnos la cruz de nadie encima. Eso sería un sacrificio. Y el ser humano no fue creado para sacrificio. Él fue creado para el disfrute, para que ayude a su semejante. Esa es una condición humana natural. Pero no tratar de despojar a un ciudadano de lo que tiene para indigárselo a otro. Eso no puede ser el criterio que prime, y nosotros con respecto a la frontera tenemos, además de fortalecerla, tenemos que definir aquí planes concretos en base a las necesidades que tenemos de mano de obra, pero que no sea de la forma en que se está haciendo, que se está dejando a la intemperie a la inmensa mayoría del pueblo dominicano, porque los haitianos han ocupado todas las plazas en el país. Y entonces así realmente se va a producir con una facilidad que no va a ser necesaria. Es más, de hecho, muchos dominicanos ni cuenta se están dando de que el proceso de la unificación es un hecho real, que cuando se difulcan dos culturas no hay manera de que no termine la más fuerte imponiéndose sobre la más débil. Y Haití es una nación étnicamente más fuerte que nosotros, porque nosotros somos un pueblo que en su formación histórica pues estamos influenciados por mucha cultura. Haití no. El negro viene de África y viene con una formación sólida, con una herencia ya de miles de años, con un pensamiento ya dirigido en función de su condición étnica. Nosotros no, como dominicanos. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente para enfrentar con éxito el proyecto de la nación dominicana. Independientemente de que se dote a la frontera, al ejército dominicano, a las fuerzas que están organizadas para controlar la frontera, el país tiene que definir una política realmente que pueda salvar la república, porque las condiciones sociales, materiales del pueblo dominicano se están degradando a tal manera, y eso tiene mucho que ver con esa presencia de nacionales de Haití aquí en nuestro territorio. Hemos llegado a la parte final en esta mañana en nuestro espacio. Vamos a dejar la invitación abierta para que mañana podamos pues compartir de nuevo otro espacio a esta hora de la mañana. Pasen un buen día.